Bueno, nuevamente, buenas tardes para todos los que van ingresando. Vamos a dar comienzo a la clase del día de la fecha y en esta oportunidad vamos a trabajar con lo que fueron los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, fundamentalmente el famoso tiempo de la Confederación Argentina. Voy a hacer una presentación ya para comenzar con la exposición de esta tarde. Como siempre les pido a mis alumnos del otro lado, a alguien que me habilite el micrófono y que me dé fe de que se está viendo lo que estoy proyectando. Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Antes que entrar ya de lleno a la cuestión de la Confederación Rosista, me gustaría de alguna manera ver y posicionarlos a los que me están escuchando en la lógica de trabajo que estamos siguiendo, por lo menos en este tiempo, hasta llegar al final, perdón, de lo que sería el siglo XIX. Nosotros en el siglo XIX podemos distinguir cuatro momentos que son claves para la formación del Estado luego del proceso independentista. Un primer intento de organización nacional que está enmarcado dentro del periodo que va de 1810 a 1820. Un segundo periodo que tiene que ver con las autonomías provinciales y con este tema que vamos a desglosar hoy, que es la Confederación Rosista, y que lo podemos ubicar aproximadamente entre 1820 y 1852. Luego, un tercer periodo con Buenos Aires y la Confederación de Urquiza o la Confederación Urquicista como Estado separado que va del 52 al 62, y ya luego con la formación del Estado Nacional a partir de las presidencias fundacionales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que las ubicamos del 62 hasta, yo coloqué ahí 1880, porque en realidad ya a partir de 1880 podemos decir que el Estado Nacional está conformado y ya podemos llegar a comenzar a hablar de los primeros indicios de la Argentina moderna o aquella mirada que se aproximaba más a este nuevo siglo que se avecinaba, que era el siglo XX. Bueno, en la clase de hoy nosotros vamos a trabajar con la Confederación Argentina y más precisamente con los gobiernos de Juan Manuel de Rosas. Si ustedes se fijan, ahí yo he colocado dos parámetros, ¿sí?, de tiempo y espacio, que tienen que ver con la duración de lo que fue su primera gobernación, de 1829 a 1832, y su segunda gobernación, que va de 1835 a 1853. El hablar de Rosas es sin lugar a dudas un tema que ocupa, podemos decir, un lugar excepcional en la historiografía argentina. Se ha escrito muchísimo sobre el brigadier general y se lo ha presentado, diría yo, de múltiples formas, ¿sí?, de múltiples maneras. Y aún hasta el día de hoy se sigue escribiendo sobre Rosas, porque Rosas de alguna manera divide la opinión de los historiadores argentinos y también del gran público en general, ¿sí? Los autores buscan de esta manera intentar explicar una época a través muchas veces del relato del hombre que personificó esa época. Rosas, sin lugar a dudas, personifica este periodo de la historia argentina tan controversial, tan lleno de matices que nosotros vamos a trabajar. Sus opositores contemporáneos, para ir parándonos un poco en la lógica que tenían acerca de su figura, lo calificaron como un sangriento, lo calificaron como un tirano y tal vez personificaba en su persona el símbolo de la tiranía. Dentro de estos representantes podemos mencionar a Domingo Faustino Sarmiento, con una de sus producciones más importantes, contemporáneas a la época rosista, que fue el famoso Facundo. Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando lo han leído. En ese libro escrito en ese exilio, Sarmiento dice obligado, pero muchos historiadores decimos que fue un autoexilio que el mismo Sarmiento se impuso allá en el año 1845, en donde cataloga a Rosas como el símbolo de la barbarie y lo personifica como uno de los personajes más temibles del periodo. Una generación posterior a la generación de Sarmiento, ya muchos de ellos contemporáneos al siglo XX,
cambian la posición acerca de la mirada que se tenía sobre la figura de Rosas y sus gobiernos, y ya empezamos a ver una descripción de Rosas más orientada a considerarlo un héroe nacionalista, y el representante de esta mirada, opositora obviamente a esa mirada liberal romántica o positivista que tenía Sarmiento, es el señor Sáenz Quesada. Que Sáenz Quesada, este autor, este historiador, intenta de alguna manera encarnar en Rosas el sentimiento demócrata, dice él, de la muchedumbre anónima. Y lo cataloga de la siguiente manera. Él dice que el gobierno de Rosas constituyó, en cierta manera, un momento democrático, gracias, en primer lugar, a lo que fue el juego de las llamadas autonomías provinciales, y que sirvieron para la integración de las masas. Antes de comenzar de lleno a trabajar sobre el primer gobierno de Rosas y su segundo gobierno, me gustaría hacer un breve repaso de lo que estuvimos mencionando en la clase anterior y que tiene que ver un poquito con la contextualización del escenario americano. Yo les comentaba en la clase pasada que existió una ruptura del pacto colonial, aproximadamente ya para el 1830, ¿sí? Bien entrado el 1830, buena parte de los territorios americanos, fundamentalmente de América del Sur, habían logrado sus independencias, y en cierta manera se había generalizado un sistema de libre comercio. Comentamos en la clase pasada que buena parte de los países sudamericanos en ese momento producían y exportaban materia prima que tenía que ver con, podemos decir, elementos que se producían en sus territorios. Hablamos muchas veces de la carne y de los cereales, a lo mejor en el Río de la Plata, del azúcar en Brasil, del café en Colombia. O sea, cada territorio americano producía un tipo especial de producto. Existía lo que podríamos denominar como una especialización productiva, que permitía de alguna manera que ese territorio pudiera comercializar este producto con las grandes naciones industriales de ese momento, fundamentalmente de Inglaterra, que era la que compraba esa producción, compraba esas materias primas y exportaba manufacturas. Por otro lado, podemos decir que en prácticamente toda la América del Sur existía una necesidad de mejorar la infraestructura existente. Cuando hablo de mejorar la infraestructura existente, hablo de construir puentes, caminos, puertos, ferrocarriles, pero obviamente para poder llevar adelante esto que les estoy mencionando, hacía falta inversión y capitales, que hasta ese momento no estaban disponibles, sobre todo en estos territorios de los cuales estamos hablando. En el escenario rioplatense vamos a ver que se da una situación muy particular. Ya hemos transitado esta instancia de autonomías provinciales, que yo les mencionaba en la clase pasada, en donde cada territorio provincial es considerado como un estado en sí mismo, un estado que tiene un propio orden jurídico, institucional. Muchos de estos estados provinciales han logrado darse una constitución, un texto constitucional que sirve como base legal para la articulación, podemos decir, del accionar societario, pero también es un periodo signado por la lucha y el conflicto entre, me animaría a decir, miradas ideológicas que tienen que ver con la postura unitaria y con la postura federal. Pero también dentro del federalismo, como expliqué en la clase pasada, había como divisiones. No era lo mismo ser un federal del litoral que ser un federal en Buenos Aires. Y tal vez esta cuestión que los distinguía o que los diferenciaba tenía que ver fundamentalmente con algo que Buenos Aires tenía en ese momento por sobre el resto de los territorios provinciales, que era el puerto y la aduana. Yo les comenté que en cierta manera siempre los porteños, más allá de que adhirieran a la mirada unitaria o a la mirada federal, siempre consideraban que el puerto y la aduana era propiedad de Buenos Aires, y esto no tenía que cambiar porque había sido así durante toda su historia. En este tiempo también aparece como figura clave
diríamos, de esas autonomías provinciales, como aquellas figuras que conducen y manejan a los territorios provinciales, los caudillos, ¿sí? El caudillo empieza a cobrar un protagonismo clave en este momento de la historia de lo que iba a ser nuestro país. Avanzando un poquito sobre esto, nosotros vimos en la clase pasada que el Congreso de 1827 terminó fracasando este intento de darle al territorio una constitución y de poder establecer un sistema político sobre el cual nos pudiéramos de alguna manera asentar o regular. En este marco, las provincias van a reasumir sus soberanías. En el Congreso de 1824 se había dado algo muy particular, que era la cesión por parte de los territorios provinciales en el gobernador de la provincia de Buenos Aires de la representatividad de las relaciones exteriores ante el extranjero. O sea, darle la posibilidad al gobernador de Buenos Aires de que pudiera representar a los territorios provinciales ante una instancia, podía ser de enfrentamiento, ante una instancia de comercialización, y muchos me dirán, ¿y por qué en Buenos Aires y en el gobernador de Buenos Aires y no en el gobernador de otra de las provincias? Tal vez la respuesta se sintetiza lo siguiente. Buenos Aires era el territorio que en ese momento contaba con mayor población, con mayores avances, podemos decir en materia de infraestructura, era la sede diplomática de muchas de las cancillerías de países europeos en ese momento en nuestro territorio. Entonces, bueno, en ese marco era mucho más factible poder llevar adelante un acuerdo, no sé, con Francia o con Inglaterra por parte de un territorio provincial de manera rápida y eficiente, que a lo mejor esperar que alguien se trasladara de alguna de estas provincias hacia Buenos Aires y acá se lograra, podemos decir, reunir con ese representante, a lo mejor europeo, para firmar el acuerdo. Entonces, bueno, ya para este tiempo, 1827, es como que las provincias dejan de delegar esta situación, ¿sí? Y bueno, ya acá la gran pregunta que nos podemos plantear como problemática de este periodo que vamos a transitar y que vamos a ver aproximadamente que va del 27 hasta bien entrada la década del 30, es cómo construir un orden sociopolítico legítimo y estable para el conjunto de las provincias. Y tal vez en esta lógica, ¿sí? En esta problemática que yo les estoy planteando, el rosismo, bajo la figura de Juan Manuel de Rosas, permitió pensar tres elementos sobre los cuales se podía estructurar esta idea de orden social. Estos tres elementos van a estar de la mano de esta idea confederal que Rosas intentó llevar adelante y que tienen que ver fundamentalmente con la acción desplegada por Rosas de acá en más durante el ejercicio de sus gobiernos, que tiene que ver fundamentalmente, por un lado, con la práctica autoritaria, por otro lado, con la violencia y tal vez podríamos decir con la invocación de un patriotismo muy especial. Acá ya empezamos a ver el ascenso de Rosas al poder. ¿Cómo llega Rosas a esa primera gobernación de Buenos Aires allá por el 1829? Rosas había intervenido a favor del gobierno de Martín Rodríguez. Recuerdo a los que me están escuchando que Martín Rodríguez había sido el gobernador de Buenos Aires en el marco de esta instancia que posteriormente lo va a dejar a Rivadavia como presidente de nuestro territorio en ese contexto tan especial que simbolizó la guerra con el Brasil. Hay una anticipación de la acción o el ascenso de Rosas por una consecuencia que se va a derivar de la desestabilización institucional que afectó fundamentalmente a las provincias durante el periodo que nosotros hemos estado mencionando, trabajando anteriormente, y luego de lo que podríamos decir el gobierno de Rivadavia, que es donde quedamos en la clase pasada. Y también en este marco de la creciente lucha de facciones,
unitarias y federales que configuraron, podemos decir, un contexto en el que Rosas va a emerger tal vez como una figura, podríamos decir, una figura política significativa. El fracaso del proyecto unitario del año 1827 reveló que las provincias, en cierta manera, no estaban dispuestas a renunciar a sus autonomías, aspecto que había sido de alguna u otra forma expresado, podemos decir, por los textos constitucionales que yo recién les estaba mencionando, y que se habían dado en muchas provincias, sobre todo del litoral. Hablo de Entre Ríos, hablo de Corrientes, hablo de Catamarca, el mismo Santa Fe, y muchos de estos textos, si los tenemos que ubicar en tiempo y espacio, fueron llevados adelante entre más o menos el 1822 y el 1841. Sin embargo, como lo refleja una de las autoras, que yo los invito a leer, que se llama Noemí Goldman, dice que la creciente influencia de Buenos Aires sobre el conjunto de las provincias durante fundamentalmente los gobiernos de Rosas y su negativa a autorizar constitucionalmente, de organizar constitucionalmente al país, va a reflejar de alguna manera la imposibilidad de los estados provinciales de trascender su autonomía. O sea, a los territorios provinciales le fue muy difícil poder trascender la autonomía a la cual habían adherido, ¿sí? En este marco tan especial, podemos decir que en el cual se encontraba el territorio en general. Entonces, por allí nos podemos plantear cuáles fueron las claves por las cuales Rosas logró su permanencia en el poder durante tantísimo tiempo. Fíjense ustedes que yo les hablaba recién que Rosas va a entrar a su primer gobierno en 1829, va a tener un periodo relativamente corto de ejercicio del poder hasta el 32, luego lo vamos a ver nuevamente aparecer en el 35 y va a estar presente hasta el 52. O sea, un tiempo sumamente extenso comparado con los gobiernos previos que nosotros habíamos tenido hasta ese momento. Sobre todo porque Rosas, va a imponer su proyecto político, tal vez un proyecto que podríamos decir político-económico, sobre otro tipo de proyectos más de carácter alternativo. Un segundo punto que tal vez es muy importante para tener presente es que va a seguir contando con la delegación de poderes. Algo que no podemos desmerecer es su habilidad política para imponer su voluntad sobre el territorio. Y vale aclarar algo, y esto lo quiero marcar de entrada. Rosas nunca fue presidente de la nación. Si ustedes quieren establecer un marco comparativo con Rivadavia, Rosas nunca ejerció la presidencia. Fue un simple gobernador, como podría haber sido cualquier otro gobernador caudillo del momento. Fue el gobernador, eso sí, de la provincia más importante, más rica, la provincia Puerto, que era Buenos Aires. Algo que yo les decía, no tenemos que desmerecer la habilidad política que tuvo Rosas para imponer su voluntad, no solo sobre el territorio de Buenos Aires, sino también imponerse sutilmente sobre las voluntades de algunos caudillos, podemos decir amigos, en el interior del país. Y de esta manera establecer un equilibrio de poder con estos otros caudillos provinciales. Un ejemplo bien puntual de lo que les estoy mencionando es con el caudillo Facundo Quiroga. Facundo Quiroga era el caudillo de la provincia de La Rioja. Por otro lado, también una gran habilidad para poder levantar lo que podríamos denominar las tendencias levantistas o la cuestión de las posibles sublevaciones de aquellos sectores que de alguna manera no aceptaban su autoridad y que la denostaban. Esto en líneas generales es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta tarde, ¿sí? Hay algunos historiadores que yo también los invito a leer y que están en mucho del material que se les ha subido a la clase, que son los historiadores Pagani, Souto y Waterman, que son algunos historiadores que se han dedicado puntualmente a analizar el periodo rosista, que plantean en el texto, puntualmente que los invito a leer, cuyo título es El ascenso de Rosas al poder y el surgimiento de la Confederación,
cómo fue de alguna manera este tiempo que vamos a ir trabajando. Tal vez la clave para entender el periodo está en lo que yo recién les comentaba, ¿sí? Esa capacidad de construir, o cómo, a ver, para ser más preciso, cómo construir un orden sociopolítico legítimo y estable para el conjunto de las provincias. La solución, que en cierta manera tomó Rosas o que consideraba era la más apropiada, estuvo dada en la conformación de lo que fue la Confederación, ¿sí? A partir de la firma de todas las provincias del llamado Pacto Federal, que se firma en enero de 1831. Y ese intento de poder unificar a toda la sociedad bajo esta idea de federalismo político, pero fundamentalmente bajo la mirada rosista. Esto implicaría más adelante que aquellos sectores que no apoyaban sus políticas fueran considerados como los enemigos del poder. Esto lo vemos patentemente en esta cuestión de los unitarios y por allí en las frases que Rosa utilizaba muchas veces en sus estandartes. Mueran los salvajes impíos unitarios, para dar referencia a aquellos sectores opositores a su manera de gobernar. De manera esquemática y bastante simplificada, acá en esta filmina que yo les estoy proyectando, vemos algunos momentos importantes dentro de lo que fue la vida política de Rosas, ¿sí? Cómo Rosas fue escalando diferentes situaciones que le van a permitir posteriormente llegar al poder. Y no solo llegar al poder, sino convertirse en una figura política importante hasta su llegada finalmente al gobierno en el año 1829. En primer lugar, como yo les decía hace un rato, su intervención a favor del gobierno de Martín Rodríguez, su participación en el Pacto de Venegas, un pacto firmado entre Buenos Aires, Santa Fe, allá por el 1820, y en el cual podemos encontrar a Rosas como un gran defensor de la paz entre los territorios. En los inicios de la presidencia de Rivadavia, lo vemos a Rosas aparecer como un rico propietario, ¿sí? Líder de un grupo muy compacto de hacendados porteños y empresarios que bajo su liderazgo van a intentar monopolizar, en primer lugar, el abasto de la ciudad de Buenos Aires y también van a tener una influencia muy importante en la promulgación de diferentes leyes que les favorecía y su influencia se va a hacer sentir, me animaría a decir, políticamente en la provincia. Los esfuerzos también van a estar en Rosas destinados a extender las haciendas más allá de la frontera sur. La frontera sur era la frontera que determinaba, podemos decir, el espacio territorial que ocupaban los hombres blancos con las tribus nativas, las diferentes tribus que nosotros vamos a encontrar hacia el sur de Buenos Aires y específicamente hacia la Patagonia. Algo para destacar con los indígenas de la frontera es que Rosas supo, podemos decir, comprender que la expansión ganadera, o sea, la expansión de la ganadería debía ser en paralelo con la superación de la inseguridad de las fronteras. Yo no puedo pretender extender la línea ganadera en un territorio que todavía está bajo la amenaza nativa. En ese momento los nativos atacaban permanentemente a las poblaciones blancas, sobre todo aquellas poblaciones que se fundaron hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Un ejemplo de ellas es Azul, ¿sí? Y que obviamente sufrían el ataque de los malones. Los malones destruían todo a su paso, robaban el ganado, los caballos, mataban a los hombres y generalmente se llevaban todo lo que se podían llegar a apropiar, inclusive de las mujeres, que era tal vez uno de los bienes más preciados por los nativos, las famosas cautivas, que han sido motivo de la producción literaria de tantos escritores argentinos. Bueno, vamos hasta ahí bien. ¿Alguna pregunta? ¿Me van escuchando bien? ¿Se va entendiendo? A ver, alguien que habilite del otro lado. Sí, profe, sí, no hay problema. Sí, profe, todo bien. Está muy claro. Perfecto. Seguimos entonces. Durante el año 1820 al año 1826, podemos decir que es
tal vez consolidación de su base social. ¿Sí? Va a participar de diferentes comisiones en la búsqueda de soluciones y sobre todo en el establecimiento de pactos con las tribus de la frontera. A ver, hay como una instancia diferenciatoria entre Rosas y Roca. Rosas nunca fue un caudillo que intentó eliminar a los grupos nativos, a los grupos aborígenes, nunca tuvo una visión, ¿cómo les puedo decir?, destructiva de hacer desaparecer a los pobladores originales, sino que él intentó de alguna manera mantener la paz, la reciprocidad con estas culturas nativas a través de acuerdos y pactos. En cambio, Roca, cuando ya lo veamos más adelante, a partir de finales de la década de 1870, vamos a ver que tiene otra concepción, pero una concepción también que deriva de una mirada estatal diferente. Ya ahí tenemos el inicio de lo que sería la estructuración del Estado argentino con Roca y la necesidad de incorporar estos territorios de la Patagonia en manos nativas al territorio nacional. Por eso la diferencia que podemos establecer entre uno y otro. Con la caída de Rivadavia en 1827, que hablamos la clase pasada y que yo les hice referencia, que estaba vinculada fundamentalmente al tema de la guerra con el Brasil, y también a algunos aspectos que tenían que ver con la vida económica, con esa famosa sanción de la Constitución del 26, una constitución rechazada, una constitución que no tuvo el eco esperado, sobre todo, podemos decir, en el ámbito de las provincias. Y durante especialmente, después de la caída de Rivadavia, el gobierno interino en la provincia de Buenos Aires de Vicente Fidel López y Planes, Vicente Fidel López y Planes, hijo de el creador del himno nacional, ¿sí? Bueno, Vicente López y Planes en este marco va a nombrarlo a Juan Manuel de Rosas como comandante general de las milicias de campaña. Estamos hablando más o menos 1827, comienzos del 28. O sea, le dan a Rosas un cargo militar, comandante general de las milicias de campaña en la provincia de Buenos Aires. Con esto va a comenzar como un proceso, podríamos decir, de institucionalización del poder que Rosas comienza a tener y que había, en cierta manera, desempeñado, de hecho, hasta ese momento. Avanzamos un poquito. Y acá ya lo tenemos a Juan Manuel de Rosas llegando a lo que va a ser su primera gobernación. Esta situación de la llegada de Rosas a su primera gobernación, yo voy a intentar explicárselas de manera rápida, no voy a tratar de ir a detalles así bien exhaustivos, porque obviamente el tiempo que tenemos para trabajarlo es un tiempo escueto, es un tiempo corto. Así que luego los invito a que ustedes vayan a la profundización de los autores recomendados para analizar este periodo y puedan profundizar un poco más en cómo se va a dar este proceso. Yo simplemente les voy a decir que esta figura de Rosas como jefe, como comandante general de las milicias de campaña, empieza a tener más protagonismo ya en 1828. Hay una crisis de autoridad en la provincia de Buenos Aires, que en cierta manera amenazaba con la continuidad de lo que podríamos decir el sistema constitucional. Hay un gobierno muy corto, muy breve, de un federal en la provincia de Buenos Aires, que ejerce el cargo de gobernador después de Vicente López y Planes, que es el señor Manuel Dorrego. Manuel Dorrego se va a imponer en la campaña, yo digo en el interior de la provincia, contra los unitarios. Y esto va a terminar en una insurrección que es conocida con el nombre de la insurrección de diciembre del 28, en el cual esta insurrección es protagonizada por el ejército, un ejército que en su mayoría venía de la guerra con el Brasil y que estaba en su momento comandado por el general Lavalle. A ver, para ponerlos un poco en situación y no se me pierdan. Vicente López y Planes hace una brevísima instancia como gobernador y le da el paso a que un federal, ¿sí?, del interior de la provincia de Buenos Aires llegue a la gobernación de la provincia una vez caído Rivadavia, ¿sí?
es como que se desarma esa estructura política presidencial y cada una de las provincias asume la representatividad de sus territorios en la figura del caudillo que cada una de ellas tenía. A excepción que se sigue manteniendo esta lógica de la representatividad de las relaciones exteriores en la figura del gobernador de Buenos Aires. Eso se mantuvo durante todo el periodo y se va a mantener con muchísima fuerza cuando llegue Rosas al poder. En este marco que yo les estoy comentando, cuando Manuel Dorrego llega a convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires, intenta llevar adelante un gobierno que le dé solución a problemas acuciantes que vivía la provincia en ese momento. Problemas que tenían que ver con la cuestión económica. Un tema crucial era terminar la guerra con el Brasil, porque obviamente le estaba erogando muchísimo dinero a la provincia, dinero, vidas humanas. Entonces, bueno, finalmente, por intersección de Inglaterra, que yo lo mencioné en la clase pasada, se llega a un acuerdo en donde la banda oriental, lo que hoy es el Uruguay, no quedó ni para los brasileños ni para los argentinos, sino que se convirtió en un territorio independiente, en un estado en sí mismo, en una nueva nación, para que ustedes me entiendan. En ese marco, todas las tropas que habían participado de la guerra vuelven a Buenos Aires. Cuando vuelven, se les paga el dinero que se les adeudaba, obviamente por su prestancia como militares en la guerra, y la gran mayoría de esos ejércitos son desarmados, son dados de baja. O sea, ¿para qué tener un ejército, no sé, por decirles, de 5.000 o 6.000 hombres, ¿sí? Si no tengo conflicto? No voy a pelear una guerra. Entonces, bueno, se dejan las fuerzas mínimas y al resto de los hombres que habían integrado ese ejército se los da de baja. Algunos se los manda a la línea de frontera, hacia los fortines, pero fueron los menos. En ese marco, muchos de los generales que habían participado de esta guerra, obviamente se enojan, porque es feo pelear durante tantos tiempos, 2 años de guerra, y realmente no obtener nada, irse con las manos vacías. Teniendo presente que en la guerra no nos había ido mal, habíamos obtenido triunfos resonantes en la misma, en el campo de batalla. Entonces es como que estos hombres que llegan de la guerra, entre ellos Lavalle, ven mal el accionar que ha desplegado Dorrego en intentar frenar la guerra, en intentar acomodar las cuentas de Buenos Aires y mantener cierto orden y paz en el territorio de Buenos Aires. Entonces plantean, junto con otros unitarios, fundamentalmente del interior, esta idea de derrocarlo, esta idea esta idea sediciosa de levantarse contra ese gobernador que ha sido legítimamente elegido por la Junta de Representantes de Buenos Aires y producirle, y escuchen bien por favor, el primer golpe de Estado del cual podemos tener, yo diría, registro en la historia del siglo XIX en nuestro territorio. A ver, le hacen un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Cuando un grupo de militares saca compulsivamente, por medio de las armas, por medio del poder, a alguien que ha sido elegido legítimamente por el pueblo, en este caso por la legislatura de Buenos Aires. Ese es un golpe de Estado. Golpe de Estado que esta palabrita la vamos a ver mucho y la vamos a trabajar mucho ya en el contexto del siglo XX. Si algo caracteriza al siglo XX es esto, todos los golpes de Estado que sufrimos durante ese siglo. Bueno, a ver, Lavalle, este general muy importante de la guerra con el Brasil, lo saca Lavalle del poder, le hace un golpe de Estado y él se queda con el poder, pero no contento con eso, ¿qué hace con Dorrego? Lo manda a fusilar, lo coloca contra un paredón y lo fusila. A ver, yo para fusilar a alguien tengo que tener una causa, tiene que haber hecho algo mal, le tengo que dar la posibilidad de defensa para que me entiendan del otro lado. Bueno, ninguna de estas opciones se las dio Lavalle. Dorrego no tenía causa, no le había hecho mal a nadie, había querido terminar la guerra, había saneado las cuentas de Buenos Aires. Buenos Aires empezaba a vivir un clima de progreso y tranquilidad. No tenía causa y lo mandó a fusilar igual. Ni siquiera le dio la posibilidad de defenderse, de plantear por qué me vas a fusilar si yo no hice nada. Entonces, en ese marco,
Lavalle va a desempeñar un gobierno de dudosa legitimidad. Y es acá cuando Juan Manuel de Rosas, enterado de la situación que le había ocurrido a Dorrego, trata de recuperar nuevamente para el federalismo el gobierno de Buenos Aires, convirtiéndose en el nuevo líder del federalismo porteño y, por llamarlo así, en el abanderado de la legalidad política en ese momento de la provincia de Buenos Aires. Para hacerlo tiene que buscar el apoyo, obviamente, de los caudillos afines al federalismo y lo va a buscar en un caudillo litoraleño, en el caudillo gobernador de la provincia de Santa Fe, Estanislao López. Y gracias al apoyo de este va a iniciar una campaña militar que le va a dar a Rosas el dominio fundamentalmente de las áreas rurales, o sea, del interior, que era fundamentalmente rural. En esta lucha que va a desarrollar contra Lavalle, que finalmente va a ser derrotado por Rosas y por López, se firman diferentes pactos, que yo los invito a que los lean, a que los busquen, porque son muy interesantes. Hay dos pactos fundamentales. Uno es el pacto de Cañuelas y otro es el pacto de Barracas, que se firma en 1829, por el cual se nombraba como gobernador provisorio con facultades extraordinarias de la provincia de Buenos Aires al general Viamonte. ¿Sí? Se restaura, por otro lado, la legislatura dorreguista, o aquella legislatura que lo había nombrado a Dorrego como gobernador, y la propuesta, y acá surge, perdón, una propuesta de un legislador llamado Tomás Anchorena, casualmente primo de Juan Manuel de Rosas, de que existía la necesidad de que al gobernador de Buenos Aires se le otorgaran las llamadas facultades extraordinarias, que con el paso del tiempo llevarán al triunfo de Rosas en las elecciones de diciembre de 1829. ¿Sí? Ya para ese año, diciembre del 29, en esas elecciones que se dan en la provincia de Buenos Aires, en esa legislatura, por llamarlo así, porteña, se saca a ese gobernador provisional que era Viamontes y se decide colocar en su lugar a un gobernador, llamémosle interino, ¿sí? Es acá que llega Rosas al poder y se lo nombra primeramente con un título que se llama el restaurador de las leyes y las instituciones en la provincia de Buenos Aires. Era, a ver, un título, podemos decir, que marcaba la pauta sobre la cual Rosas iba a desempeñar su ejercicio de poder, pacificar, ordenar la provincia de Buenos Aires, sobre todo imperando el orden y la paz. Y para esto necesitaba, obviamente, algún recurso a nivel político y se le otorgan las llamadas facultades extraordinarias, que hoy, si tratamos en cierta manera de comparar con nuestro sistema político, las facultades extraordinarias tendría que ver con la entrega de lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo en la figura de una sola persona. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Todo bien, profe. ¿Vamos bien? Bueno, no, profe, está bien. Está bien. Rosas va a ejercer el poder a través de diferentes instituciones vigentes. Va a utilizar, por decirlo de esta manera, los medios legales para construir un poder importante. Por eso, lo que yo recién les comentaba, se le va a dar el título de restaurador de las leyes y brigadier general. Él va a instrumentar en su política, por decirlo de esta manera, o va a intentar lograr un poder absoluto, ¿sí? Y su imagen, en cierta forma, se va a convertir como en una imagen del defensor de la legalidad. Cuando yo hablo de las facultades extraordinarias, hablo puntualmente de la delegación de las facultades del poder legislativo, además de ciertas atribuciones que le permitían tomar resoluciones con mayor rapidez. O sea, Rosas, si quería tomar una resolución rápida, no tenía que pasar por una Cámara de Senadores y Diputados para que le aprobaran, no sé, un proyecto de ley. Directamente él veía que era necesario hacer determinada cosa y bueno, la dictaba y la aplicaba, ¿sí?
tenía también la facultad de suspender la seguridad individual, gracias a la cual podía disponer, por decirles algo, de la detención indiscriminada sin intervención de la justicia. O sea, si él consideraba que una persona era contraria al gobierno y que podía desestabilizar su poder, lo podía detener. A ver, y no solo detener, le podía costar a ese detenido la vida. Y él no tenía que darle cuenta a la justicia de lo que había realizado. Estas facultades extraordinarias de las cuales yo les estoy hablando se las concedían por el plazo de un año. Era como a un año, ¿sí? Ese era el término. Y luego eran renovadas. Y en el contexto de guerra con los unitarios, estas facultades obviamente se las renovaron permanentemente. Al iniciarse su primer gobierno, Rosas va a contar con el apoyo inicial de un nuevo sector, podemos decir social, que va a desplazar a los sectores patricios que habían estado al frente del gobierno de Buenos Aires, ¿sí? Hablo de los sectores sociales, y este va a ser el sector de los hacendados, de los altos hacendados, de aquellas personas que tenían grandes extensiones de territorio y muchas cabezas de ganado, y también de ciertos grupos vinculados con el comercio, los comerciantes. Por otro lado, también va a contar con el apoyo de los sectores más bajos en ese momento de la población. Hablo de los sectores vinculados al ámbito popular, al sector más popular, los peones, los gauchos y los libertos. ¿Sí? Por ahí muchos escuchan esta palabra libertos y dicen, bueno, ¿y qué es lo que quiere decir con libertos? Libertos son los negros libres. ¿Sí? Los negros libres, aquellos negros que han obtenido la libertad, que ya no son esclavos. Quiero aclarar algo antes de que se me olvide o se me pase. La esclavitud en el ámbito de nuestro país, o de lo que iba a ser nuestro país, va a estar presente, y escuchen bien la fecha, hasta el año 1853, hasta la sanción de la Constitución del 53. Hasta esa fecha no hay libertad para los hombres de color, no hay libertad para los esclavos. Hablo de la totalidad de los esclavos. Sí existió con la famosa asamblea del año 13, lo que fue la llamada libertad de vientres. Vuelvo a repetir, libertad de vientre, que tenía que ver con que aquellos hijos de esclavos nacidos a partir del 31 de enero de 1813 eran hombres libres, pero no así los hermanos que hubieran nacido antes ni de sus padres. Pero a ver, acá hay algo que también tiene que ver con una cuestión natural y que les traslado a ustedes. ¿Cuántos esclavos, ¿sí? Que a lo mejor, no sé, tenían 10, 15, 5 años, del 13 al 53 llegaron vivos? O sea, naturalmente fueron falleciendo, eran muy pocos los que al 53 seguían siendo esclavos, ¿sí? Porque, a ver, la gente del otro lado, la esperanza de vida en ese tiempo era muy acotada. Lo máximo que podía vivir una persona en términos generales era más o menos 40, 45 años como máximo. ¿Por qué? Y porque las condiciones de vida, las cuestiones vinculadas a la salud, eran muy diferentes a la actualidad. Entonces la esperanza de vida era acotada. Por eso llama tanto la atención que hombres o héroes tan importantes que ha tenido en nuestra historia, como el general San Martín, hayan logrado perdurar tanto tiempo. Tanto tiempo son cuestiones muy extrañas, porque la vida en sí misma eran casos excepcionales aquellos que llegaban a superar, no sé, los 60 años. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Entonces, si yo tuviera que definir cuáles fueron los objetivos del primer gobierno de Rosas, estaban centrados en el restablecimiento de la paz, el orden administrativo y fundamentalmente una cuestión que tenía que ver con el control de los gastos. En esta idea de implantación del orden quise rescatar una frase del mismo Rosas que dice, así como cuando queremos fundar un establecimiento de campo, los primeros son los trabajos preparativos de cercados, corrales, desmontas, razar, etc. Así también para pensar en constituir la república. Ha de pensarse antes en preparar los pueblos, acostumbrarlos a la obediencia y al respeto de los gobiernos. Con eso ustedes están viendo ya la lógica que Rosas va a implementar, se puede decir desde el punto de vista político. Las características del primer gobierno de Rosas han sido de alguna manera trabajadas y señaladas por un historiador
Está ahí el texto también en la plataforma, que se llama Gustavo Paz, y que tienen que ver que el título de restaurador de las leyes suponía el establecimiento de un orden jerárquico. Y luego, sí, esto se asentaba sobre esta idea de, o sea, Rosas, su ejercicio del poder, se sentó sobre esta idea de un republicanismo de corte agrario, plebiscitario y unanimista. Vuelvo a repetir, si alguien quiere definir las características más importantes en el ámbito político del primer gobierno de Rosas, tiene que mencionar esto, lo que dice este autor Gustavo Paz. De alguna manera, con Rosas se suponía el establecimiento de un republicanismo de corte agrario, plebiscitario y unanimista. Ese orden, sobre todo, se parte de una práctica que anualmente se llevaba adelante, que eran las elecciones y la renovación legislativa de la que Rosas prestaba gran atención, ¿sí? Este era el famoso corte plebiscitario, o sea, las elecciones, cada determinado tiempo se realizaban elecciones en la provincia de Buenos Aires que permitían que Rosas pudiera, a partir de la aprobación de la legislatura, mantener su poder, ¿sí? Según la ley, obviamente, electoral que se regía en ese momento, que era la ley electoral de 1821. Los votantes, por ejemplo, se limitaban a elegir candidatos preseleccionados por el gobernador, o sea, por el mismo Rosas, los cuales eran incluidos en una lista única. O sea, es como decir, bueno, a ver, para la Cámara Legislativa yo voy a elegir estas personas, 5 personas o 10 personas. Bueno, esas 10 personas obviamente era un listado que armaba Rosas, ¿sí? Era una sola lista, un solo partido, ¿sí? Por eso se hablaba de incluirlos en una lista única. Ya esto se lo denomina unanimismo. O sea, todo aquello que llegaban a ejercer cierto ámbito del poder habían sido parte integral de esa lista que el mismo Rosas armaba. A ver, porque en realidad lo que le interesaba a Rosas era concentrar el poder, y esto hacía que ese sistema que él había armado lo legitimara cada vez más, y obviamente con una única fuerza, que era lo que estaba permitido. No había partidos políticos, había una sola mirada política, que es algo muy diferente a la cuestión del federalismo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? En el ámbito de la política vamos a ver la exaltación del partido gobernante, la exaltación del rosismo, esta idea de obedecer la ley, que en cierta manera estaba también garantizada por un sistema judicial, y que en cuyo nombramiento también estaba presente Rosas. Rosas nombraba a los jueces, nombraba a los interventores, que debían trabajar activamente para que el rosismo obviamente se mantuviera en el poder. A ver, ya algo que quiero dejar acá bien claro. Durante el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas no estaba organizado nuestro territorio como un Estado-nación. Y vuelvo a repetirlo. Durante el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, que duró de 1829 a 1832, no estaba organizado el resto de los territorios como un Estado-nación. No éramos un Estado-nación. Por el contrario, todas las provincias se mantenían entre sí a través de la firma de pactos y acuerdos. Y vale aclarar algo, había provincias que mantenían fuertes diferencias entre sí, fundamentalmente por determinados intereses que tenían que ver con el lugar en el cual se encontraba su territorio. Por ahí el interés era de libre tránsito, navegabilidad de los ríos interiores, la posibilidad de que llegaran buques mercantes de bandera extranjera a vender y que pudieran tener también la posibilidad de comercializar sus materias primas sin la necesidad de trasladarse hacia Buenos Aires. Algunas de estas cuestiones también van a ser tenidas en cuenta durante este gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Así Rosas, en muchos casos dejó saber a sus enemigos que, bueno, que no sería lerda la respuesta que él daría en relación a ciertos posicionamientos contrarios a su gobierno. Esto lo vamos a ver fundamentalmente con el tema del control a la prensa que ya ejerce en su primer gobierno.
en su primer gobierno va a clausurar muchísimos periódicos acusados de ser antifederales, directamente los catalogó como unitarios, como la famosa prensa unitaria, y algunos de los sectores de la población van a denunciar este acto, ¿sí? Y bueno, como consecuencia de estas denuncias, muchos, para tratar de preservar su vida, se van a tener que exiliar. Y el lugar de exilio en ese momento no fue otro que Montevideo, cruzar el Gran Charco, como se llama, y irse del otro lado, ¿sí? Irse a Montevideo en general para salvar la vida, emigrar hacia Montevideo. Los nuevos rituales públicos que se van a dar en este momento es la exaltación de la persona y la personalidad de Rosas, a tal punto que la figura de Rosas, los cuadros de Rosas, estaban en cualquier oficina en ese momento, cualquier lugar público de la provincia de Buenos Aires, lo mismo que en las iglesias. En los altares era común ver la figura de Rosas. En ese tiempo del cual yo les estoy hablando, ya para 1830, vamos a ver que en el territorio argentino se definen como tres grandes zonas, ¿sí? En Buenos Aires con el predominio de Rosas y la división del federalismo, en el interior con el predominio del general Paz, en el centro de Córdoba se impone sobre todo la tendencia unitaria. Recuerden que yo en la clase pasada les decía que esta mirada unitaria y federal, que en un comienzo se circunscribía a Buenos Aires y al interior, ahora es como que los unitarios se han trasladado al interior y el federalismo se ha hecho fuerte en Buenos Aires y el litoral. Por eso yo les digo acá que en el interior hay un predominio del general Paz, un general también de la guerra con el Brasil, que tiene como epicentro Córdoba, y en donde se va a imponer la tendencia unitaria. Si ustedes se fijan en el mapa, perdón, me pasé. Si ustedes se fijan en el mapa que yo les estoy mostrando acá, van a ver que todas las provincias pintadas con celeste, ¿sí? Adherían a la mirada unitaria de poder. Fíjense que llama la atención también la provincia de Corrientes. Ustedes dirán, ¿cómo una provincia litoraleña que adhiere al unitarismo? Sí, porque hubo grandes diferencias entre Rosas y el gobernador de Corrientes que se llamaba Ferré, en relación a cuestiones que tenían que ver con lo económico, con lo que yo les decía recién, la posibilidad de la libre navegabilidad de los ríos, la posibilidad de comercializar con buques de bandera extranjera que entraran a los puertos interiores de las provincias litoraleñas, a lo cual Rosas se va a negar, porque decir que perjudicaba económicamente Buenos Aires, que perjudicaba la producción, y bueno, y esto va a llevar a una situación en donde el gobernador de Corrientes, Ferré, termina retirándose de ese grupo de provincias litoraleñas que adherían al federalismo y pasándose al ámbito del unitarismo. ¿Sí? En el litoral, como les decía recién, el predominio de López, gobernador de Santa Fe, que va a imponer la tendencia federal, sobre todo en el territorio en ese momento. Por el lado de la Liga del Interior, vamos a ver que se conforma en el 30, se convoca a un Congreso Constituyente, ¿sí? En donde, a ver, se le dan también facultades extraordinarias al general Paz, que estaba situado en Córdoba, y se retira en ese momento de las provincias unitarias, que yo recién les mencionaba, las que están, voy a volver el mapa, las que están en celeste, se le retira al gobernador de Buenos Aires la representación de las relaciones exteriores. Esta Liga del Interior o Liga Unitaria que se conforma en el 30 va a ser opositora a la Liga Federal, ¿sí? A la Liga Federal que van a conformar las provincias del litoral y Buenos Aires. Y ahí hablaba yo recién de la controversia entre Buenos Aires y Corrientes por esta cuestión de carácter comercial. Este periodo del cual yo les estoy hablando va a estar caracterizado por la descentralización política, ya que las provincias van a ejercer su soberanía de manera irrestricta sobre sus territorios. Y esto lo podemos ver sobre todo con las provincias del litoral. Bueno, en 1831 hay un hito muy importante que es la firma del Pacto Federal. El Pacto Federal es una alianza ofensiva-defensiva para reconocer la recíproca independencia, la libertad y la representación de los derechos y las provincias. Las provincias se comprometen a no celebrar tratados sin consentimiento de las demás. Se establece la incorporación de otras provincias a esa alianza.
La condición era aceptar el sistema federal y no discutir los términos del pacto. Establece la extradición de criminales, regula los derechos de importación y exportación, constituye una comisión representativa del gobierno de las provincias firmantes con residencia en Santa Fe. Ustedes me dirán, ¿y cómo se llega al pacto federal de los 31? Se llega a partir de esa guerra que enfrentó a unitarios y federales. La Liga Unitaria, que tenía epicentro en Córdoba, va a entrar en lucha contra las provincias que formaban la Liga Federal. Y en esta lucha, ¿sí?, va a terminar imponiéndose la Liga Federal. Vale aclarar algo, el general Paz, ¿sí?, en una de estas avanzadas, va a caer prisionero en la provincia de Santa Fe de las tropas federales. Y va a quedar a cargo de las milicias unitarias el general Lamadrid. Pero a ver, era un general que, por decirlo así en un lenguaje sencillo, no tenía las luces que tenía Paz. Entonces, bueno, la Liga Unitaria va a empezar a tener derrotas en el campo de batalla y que va a terminar finalmente con la firma de este acuerdo, en donde unitarios y federales van a acordar esta idea, ¿sí? Van a acordar unirse en un sistema político federal. ¿Tá? Esta idea de pensar a futuro una cuestión constituyente, pensar a futuro en la posibilidad de tener una constitución, generó esta idea de la comisión representativa que se va a dar en la provincia de Santa Fe, en donde cada territorio provincial va a tener que mandar un diputado, y esta comisión va a tener la facultad de declarar la guerra y celebrar la paz, disponer medidas militares, invitar a todas las provincias en federación por organizar el país en un congreso federativo. No había competencia en cuestiones internas, no se alteró la representación de las relaciones exteriores que se había dado Buenos Aires, ¿sí? Aquí es un poquito lo que yo recién les comentaba. La Liga del Interior en 1830 y la Liga Federal en 1831, ¿sí? Ustedes ven ahí desglosado. Fíjense, para el 30, prácticamente todas las provincias, a excepción de Buenos Aires y las litoraleñas, formaban parte de lo que era el unitarismo. Y finalmente, ya para el 31, como de alguna manera este mapa que yo les estoy mostrando se modifica. ¿Sí? El fin de la guerra civil es la derrota de Paz en el mayo del 31, Quiroga derrota a ese general que yo les decía, Lamadrid, en noviembre del 31, y el fin de la Liga y el predominio centralista en el interior. Todas las provincias van a adherir al Pacto Federal, las provincias van a seguir siendo independientes y soberanas. Y Buenos Aires va a seguir teniendo la representatividad de las relaciones exteriores de los territorios provinciales. También vale aclarar que dentro de la provincia de Buenos Aires se va a dar una división dentro del federalismo porteño. Van a surgir dos grupos, un grupo que va a ser el denominado cismático y otro grupo que va a ser el denominado apostólico. Unos eran proclives a Rosas y otros no, eran proclives más a una mirada más democrática, más institucionalista, ¿sí? Una idea de poder tener una organización institucional a partir de la paz que posibilitara de alguna manera pensar a futuro en la conformación de un Estado. Esos eran los cismáticos. Los apostólicos seguían con este liderazgo de orden que había establecido Rosas y decían que la cuestión de tener una constitución y de reunir a un congreso constituyente podía esperar. Y es más, el mismo Rosas decía que la cuestión de pensar en una constitución era demasiado pronto, ¿sí? Porque el país no estaba maduro. En realidad lo que pasaba era que Rosas, desde esa lógica federal porteña, no estaba dispuesto a compartir esos dos recursos que Buenos Aires tenía en relación al resto de los territorios, que era la aduana y el puerto. Esto marcará el fin del primer gobierno de Rosas. En diciembre del 32, a Rosas se le van a quitar las facultades extraordinarias porque esa Cámara Legislativa de Buenos Aires considera que el territorio está pacificado, que no hay mayores problemas, entonces no ven por qué Rosas tiene que seguir con estas facultades que le entregaban prácticamente el poder legislativo y el poder ejecutivo. Se las retira. Al retirárselas, Rosas directamente, al no renovárselas, renuncia. Dice, no, si no me dan la facultad extraordinaria, listo, dejo el cargo. Y así lo hizo. Se retira de su gobierno y se va hacia lo que es la campaña a la frontera. ¿Sí? Es lo que se llama
el famoso interregno rosista, ese tiempo que va del 32 al 35, en donde Rosas se va a la campaña, ¿sí? A los territorios que marcan la frontera sur, a aquellos territorios que están bajo el dominio nativo. Y asume el gobierno de Buenos Aires el general Balcarce. Sí, en líneas generales, fíjense, del 29 al 31 hay un predominio político y económico de Buenos Aires. Su gobierno va a asumir la representación exterior, la coalición entre provincias que funcionaban como cuasi estados, y sobre todo en todo el periodo no hay un texto constitucional, no hay una constitución que regule, ordene la cuestión, podemos decir, jurídica, institucional en el país, o lo que iba a ser nuestro país. Entonces acá está esta idea de mantenerse a partir de pactos de acuerdo. Bueno, y uno de estos es el Pacto Federal, que va a ser ese órgano unificador, por decirlo de alguna manera, con el cual Rosas se va a asegurar tener, yo diría, mucha más fuerza en el contexto del territorio y también que, en cierta manera, evitaría a futuro que se sancionara una constitución rápidamente. Bueno, ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con la constitución, ¿sí? El hecho de no tener constitución para Rosas tenía que ver con esta pérdida de hegemonía porteña. Si había una constitución, Buenos Aires perdía hegemonía. La cuestión económica, ponían en peligro, según él, el orden público. O sea, hay algunas cuestiones muy interesantes. Y bueno, lo que yo les mencioné, con el rosismo ascienden otros sectores sociales, los estancieros ganaderos, los saladeristas, y que se convirtieron en un grupo muy importante, sobre todo en este tiempo sobre el cual nosotros estamos trabajando y que le dieron cierta legitimidad de poder a Rosas, ¿sí? Lo legitimaron, en el poder. Bueno, hay algunos problemas, ¿sí? El tema de la frontera, el tema de los peones, ¿sí? La idea de una guerra. Y acá está la campaña que Rosas va a hacer hacia la zona de la Patagonia, ¿sí? En el año 33. Las líneas con los ejércitos. Es importante la campaña porque, a ver, él va a llegar a acuerdos muy importantes, sobre todo con los Pampas, en donde la provincia de Buenos Aires se comprometía a entregarle una vez al año remesas de los llamados de víveres, ¿sí? Animales vacunos, caballos, hierba, alcohol, a cambio de que los indios no atacaran a las poblaciones blancas. Esto se cumplió, los Pampas cumplieron, no atacaron, mientras el Estado de Buenos Aires les siguió dando estos recursos. Ya hacia la zona de Cuyo, fundamentalmente San Luis, Mendoza, la situación era diferente. Acá los ranqueles se negaron a aceptar, firmar ningún acuerdo con Rosas y bueno, el hecho de no aceptar obligó a entrar en combate. Rosas va a lograr de alguna manera replegar a estos nativos miles de leguas hacia el sur, incorporando ese territorio al territorio blanco. Y mucho de ese territorio también va a ser entregado a los amigos del poder, a estos grandes hacendados, saladeristas. Pero también va a beneficiar a provincias como Mendoza y San Luis, que en el tema de la lucha contra el indio gastaban buena parte de los ingresos que estas provincias tenían. O sea, si el presupuesto era 100 pesos por mes, o 1.000 pesos anuales, se iban 800 o 700 en el problema del indio. Entonces Rosas le solucionó un gran problema que obviamente le erogaba mucho dinero del presupuesto provincial. Por eso fue tan aplaudida la acción de Rosas por los caudillos de estas provincias y por la gente en general. Ahí está la campaña, bueno, las líneas de frontera. Yo no voy a desarrollar la campaña porque en realidad necesitaríamos 2 clases para desarrollarla al detalle, ¿sí? Simplemente mencionar esta cuestión y también estos sectores populares que lo van a apoyar van a ser reclutados, ¿sí? Para trabajar en la frontera, para trabajar, para ser incorporados al ejército. Y bueno, y de esta manera, como él decía, logró disciplinar esa mano de obra, convirtiéndolos en asalariados, pero dependientes de trabajos temporales, algo que
gaucho generalmente no estaba acostumbrado. Va a crear una conciencia política, pero no disciplinó. Continuaron los robos, la desobediencia, la violencia contra los superiores, etc. Es como que aplicó mano dura, pero obviamente en algunos lugares dio resultados y en otros no tanto. Sí, ya acá tenemos nosotros algunas cuestiones que como síntesis implica su gobierno, la tiranía, el paternalismo, la barbarie, el orden, el terror. Se lo puede catalogar como defensor de la soberanía, como el restaurador de las leyes, perteneciente a sectores vinculados al sector de hacendados o estancieros. Lleva o intenta llevar una mirada más democrática, ¿sí? Y esa idea de régimen unanimista que yo les mencionaba al comienzo. Bueno, hasta allí vamos porque se ha hecho, la verdad, bastante extensa. Bueno, hasta acá vamos a llegar con lo que es el primer gobierno de Rosas. Nos va a quedar para la semana que viene ya el segundo gobierno de Rosas y lo que fue la confederación al mando de Urquiza, ¿sí? Para que veamos también qué es lo que sucedió una vez caído Rosas en Caseros en el año 1853. Bueno, acá el que necesite preguntar, el que necesite saber, consultar algo, por favor habilite el micrófono, así vamos entre todos dando nuestras opiniones acerca de lo que han estado escuchando. A ver, quien se anime a preguntar, habilite el micrófono y yo lo escucho. No sé, Lorena, Lorena me parece que lo tenés habilitado, o Claudia. No sé si quieren preguntar algo. No, por ahora no, profe. No, por Una vez ahora que le no. damos el texto, ahí vamos a... Exacto. Yo por lo Bueno, menos. los otros compañeros, no sé si quieren preguntar algo en relación a lo que hemos venido trabajando. Carolina Díaz, no sé si querés preguntar algo. ¿No? Melina Chávez, no sé si quieren preguntar algo de lo que se ha estado viendo. Juan Manuel. No, profe, yo no. Profe, yo después de la clase que usted nos dio, pero primero usted dijo algo de las clases presenciales y no pude escucharlo porque se me cortó en la Bien. compu y No, me conecté con el teléfono, por está eso bien. le Lo que puedo yo pedir, sí. Sí, lo que yo les decía que hoy nos llegó una información del IFEDC por parte de nuestras autoridades de que se volvería a una cuestión de clases presenciales. La semana que viene, ¿sí? Se volvería o se retornaría al tema de la presencialidad. Obviamente, hablamos de una presencialidad cuidada con los alumnos que son de tercer y cuarto año de todos los profesorados, en donde, bueno, los docentes tendríamos que ir en los horarios especificados a darles clases de manera presencial. Estas clases de manera presencial van a ser con asistencia. Para los alumnos que son de primer y segundo año, se está pensando en hacer una presencialidad cada unos 15 días. Y la obligatoriedad de que vayan cada 15 días a la asistencia a clases. ¿Por qué se hace esto? Porque los grupos son mucho más numerosos que de los años superiores. Entonces, están viendo cómo articular y qué espacios se pueden llegar a trabajar en el instituto, porque también tenemos el problema de que muchas aulas son vidriadas, que no tienen ventilación cruzada, entonces por ahí eso dificulta el tema del dictado de las clases. La información que yo tengo de primer y segundo año es que se está pensando en hacer una presencialidad cada 15 días, pero todavía no tenemos información hasta este momento realmente bien específica que nos permita saber en líneas generales cómo se va a trabajar. Sí, la gente de tercer y cuarto año tiene que volver a la presencialidad la semana que viene. Lo único que se va a dejar para la virtualidad serían las consultas. Las consultas que ustedes normalmente realizan en los días prefijados, eso se dejaría para virtualidad. Y por allí, bueno, en determinadas materias prácticas o en trabajos bien específicos que se puede acordar con el docente una instancia para poder reunirse en el instituto. Esas son las últimas noticias que yo tengo en relación a este tema, ¿sí? Así que estén atentos a su correo porque seguramente en el transcurso de esta semana les brindarán nuestras autoridades más información en cómo vamos a ir trabajando. Pero les voy adelantando, vamos a tener clases presenciales.
por ahí estos temas que nosotros vamos desarrollando, hacerlo en el marco de 1 hora y 10, es avanzar demasiado rápido, ¿sí? Porque, bueno, también estamos limitados por el MIT. Seguiremos trabajando, como siempre digo, en un sistema bimodal, tratando de mantener lo mejor de la educación tradicional con todo lo que ha llevado el uso de estos recursos tecnológicos, que yo creo que han sido muy buenos, ¿sí? Muy buenos porque también les da la posibilidad a ustedes de no tener que desplazarse, poder volver a ver la clase, poder reunirse con los materiales de lectura y sobre todo también ha representado un gasto económico mínimo, ¿sí? Comparándolo muchas veces con la presencialidad. Por eso les digo, estamos en un ámbito en donde va a haber cambios, va a haber transformaciones. Yo creo que lo bimodal llegó para quedarse. Y de esta manera vamos a ir trabajando en los años subsiguientes. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta del otro lado, profe. no, por favor, los invito entonces a que vayan leyendo los materiales, está todo subido en la plataforma. Yo ahí esta clase la voy a colgar en el tema del federalismo, ¿sí? Ahí voy a colocar este primer gobierno de Rosas y bueno, ya para la próxima ya nos vamos a enmarcar prácticamente en lo que fue el segundo gobierno de Rosas y los intentos de organización nacional. Bueno, chicos, entonces llegamos hasta acá por ser martes. Les deseo a todos que tengan una excelente semana y nos estaremos encontrando, si Dios quiere, la semana próxima. Por ahora, a través del Meet, hasta que no tenga una información bien precisa por parte de las autoridades del instituto, en donde me digan, profe, retornamos todos a la presencialidad. Bueno, les dejo un saludo grande, a cuidarse, chao, chao. Muchas gracias, Chao, profe. profe, Chao, gracias. profe. Profe, hasta luego. Ah, profe. Chao, profe. Que tenga buena tarde. Chao, profe.